Bueno chicos, vamos a comenzar análisis matemático 1. Esta es una prueba que estamos haciendo. Vamos a ver cómo sale. Comenzamos con el primer tema, que se trata de inecuaciones. Hasta ahora ustedes veían las ecuaciones. Estoy refiriendo a la escuela secundaria, que tenían la particularidad, por ejemplo, de ser de este tipo. 3x más 2 igual a 5. Se trataba en ese entonces de encontrar el valor de x que hiciera que esta identidad se mantuviera. Era bastante sencillo de resolver, como recordarán. Decimos que 3x es igual a 5 menos 2, pasando el 2, restando al segundo miembro, o sea que esto es igual a 3, y finalmente x era igual a 3 tercios, pasando el 3 dividiendo, o lo que es lo mismo, era igual a 1. ¿Qué queremos decir con esto? Que había un solo número, una sola incógnita, que hacía que esa identidad se reflejara, se mantuviera. Y no hacía falta otra cosa que el número en sí. Si alguien decía, por ejemplo, bueno, pero ¿dónde está ubicado el número? Y podríamos, dentro de una recta real, ¿no es cierto?, decir que el número 1 esté, por ejemplo, aquí. La verdad que es redundante porque la sola enunciación del resultado hacía que esto ya fuera de comprensión absoluta. Por ahí podríamos también decir, bueno, se trata del número 1 que pertenece al conjunto A, que consta de un solo elemento. Ningún problema hasta acá. Ahora, cuando pasamos de una identidad a una desigualdad, y vamos a utilizar el mismo ejemplo, por ejemplo, 3x más 2 mayor o igual que 5, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ustedes hasta ahora no han visto el concepto de desigualdad o de inecuaciones, por lo cual les resulta un poquito más complejo de entender. Por el solo hecho de tener esta desigualdad, o sea que 3x más 2 es mayor o igual que 5, hace de que cambie sustancialmente el resultado del ejercicio. Vamos a hacer de cuenta, para el arranque, como que se trata de una igualdad. Esto sugiere tener que 3x es mayor o igual que 5 menos 2, o lo que es lo mismo, que 3x es mayor o igual que 3, y finalmente, como hicimos en el caso anterior, que x es mayor o igual que 3 tercios, o lo que es lo mismo, x mayor o igual que 1. Ahora, ¿el resultado es el mismo? No. ¿Necesitamos de otra herramienta para poder graficar este resultado? Sí. ¿Por qué? Y porque el número, por ejemplo, 10, cumple con esta premisa. El número 2,5 también. El número 318 también. Y así podríamos seguir escribiendo infinita cantidad de números, y todos cumplirían con esa premisa. Entonces, aquí es que se hace sí o sí fundamental la utilización de una recta real, porque de lo contrario no puede graficarse el resultado. En este caso, si el 1 lo tenemos aquí, y por decir que es mayor o igual la desigualdad, incluimos el número 1, decimos que todos los números de la recta real que se encuentran a la derecha de 1 cumplen con la premisa inicial. ¿Qué significa? Que hemos encontrado la forma de graficar el resultado, porque si lo queremos hacer por extensión, como hicimos aquí, sería absolutamente imposible, porque tendríamos que escribir la infinita cantidad de números, desde el 1 hasta el infinito positivo, que cumplen con esa premisa. Ahora bien, cuando pasamos o seguimos trabajando con ecuaciones, nos encontramos con algunas particularidades
interesantes que tiene un concepto con respecto al otro. Por ejemplo, si tenemos que 3x menos 1 sobre x es, vamos a poner para cambiarla, es menor o igual que 1, por ejemplo. Si fuera una ecuación, nosotros lo podríamos resolver de esta manera. Si fuera una ecuación, es decir, si se tratara de este caso, lo podríamos resolver de esta manera. Pasamos el x multiplicando al segundo miembro y tendríamos que 3x menos 1 es igual a x por 1, o sea, x. Y finalmente, si fuera una ecuación, repito, finalmente 3x menos x es igual a 1, pasando el x al primer miembro restando y el 1 al segundo sumando, y finalmente tendríamos, si fuera una ecuación, 2x igual a 1, o lo que es lo mismo, x igual a 1/2. Y de vuelta podríamos, no haría falta el uso de la recta real para poderlo graficar. Ahora bien, volvamos al ejercicio anterior. Si esto fuera una inecuación como la que está planteada, esta es una operación que no podemos hacer, que no conviene hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve? De la siguiente manera: 3x menos 1, 3x menos 1 sobre x menos 1 es menor o igual que 0. Es decir, pasamos el 1 del segundo miembro restando al primer miembro. Cosa que no lo haríamos nunca en una ecuación, porque esto nos obligaría a sacar común denominador, lo cual haría que el ejercicio, si fuera una ecuación, se volviera más engorroso. En este caso no tenemos otra alternativa. Estamos trabajando con inecuaciones donde no tenemos que perder de vista que los x ya no son más números, sino que son conjuntos que representan a una infinita cantidad de números. Seguimos. Sacamos común denominador, entonces tenemos que x dividido x igual a 1 por 3x menos 1, 3x menos 1, menos x dividido 1x por 1, x menor o igual que 0. Esto implica que arriba nos quedaría 2x menos 1 sobre x es menor o igual que 0. Fíjense que hasta ahora no lo hemos resuelto, hemos hecho un par de pasos y lo único que hicimos fue pasar de un ejercicio planteado a otro ejercicio planteado que ya mantiene la polaridad de la desigualdad, pero en 0, no más en 1. Y acá viene la gran diferencia, chicos, entre la ecuación y la inecuación. Cuando se trataba de una ecuación, hacíamos movimientos lógicos y llegábamos sin ningún tipo de problemas al resultado. Cuando se trata de una inecuación, el problema, y por eso es que este ejercicio suele ser más o menos complicado para entender, este tema en realidad, es que tenemos que pensar cómo hacer para que la consigna se mantenga, se cumpla, con un numerador y un denominador específico. Por ejemplo, si tenemos un numerador que dividido por un denominador nos da menor que 0 o igual, es porque pueden ocurrir dos cosas. La primera opción es que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0, con lo que estamos obligando a que el denominador sea menor que 0. ¿Por qué? Porque más sobre menos da menos. ¿Se entiende? Si el numerador es mayor o igual que 0, sí o sí el denominador debe ser menor que 0, porque más sobre menos nos da menos. Ahora, ¿por qué razón pongo acá en esta primera opción x menor y no pongo igual a 0? Porque si fuera igual a 0, sería de imposible resolución porque nos estaría
enviando al infinito porque estamos tratando con un denominador que en ningún momento puede ser 0, ¿sí? Menor que 0. Y hay otra opción, porque cualquiera me podría decir, sí, pero ¿qué pasa en el caso que 2x menos 1 fuera menor o igual que 0? Porque en realidad no lo sabemos. Bueno, si el numerador es menor o igual que 0, nos obliga a que el denominador sea mayor que 0 para que menos sobre más siga siendo menos. Ahora bien, fíjense cómo supuestamente, como teóricamente, hemos pasado de un ejercicio en el cual, de haberse tratado de una identidad, lo resolvíamos al toque, a un ejercicio que, por tratarse de una desigualdad, obliga a una serie de pasos complementarios. Ahora, ustedes dirán, pero hemos pasado de una sola desigualdad a tener varias. Claro, de eso se trata. Vamos a tener que resolver la primera opción y la segunda opción y luego ver qué hacemos con el resultado de ambas opciones para llegar a un resultado final. En principio, voy a borrar esto para poder trabajar con comodidad con las rectas reales. En principio vamos a decir de que para resolver la primera opción tendríamos que 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Eso implica que 2x es mayor o igual que 1. Y finalmente, x es mayor o igual que 1/2. Y x menor o igual que 0, que continúa menor que 0, quiero decir que continúa como ya estaba previsto en la primera opción. Y en la segunda opción, esto dentro de la primera opción. Y en la segunda opción tenemos algo parecido. Tenemos que 2x menos 1 es menor o igual que 0. Eso nos lleva a plantear que 2x es menor que 1 y finalmente que x es menor o igual a 1/2. Siempre con el denominador que no requiere de mayor elaboración, en este caso, mayor o igual que 0. Lo único que hice al trabajar con estas dos opciones es pulir las condiciones, hacer los pasos elementales correspondientes para poder ahora sí llevar a cabo la gráfica dentro de lo que se llama recta real. Y vamos a ir a la primera recta real. A la recta real que hace que se cumpla el primer resultado de la primera opción. En esta recta real tenemos que vamos a desarrollar la primera opción. Inmediatamente dibujamos la segunda recta real para luego poder mantener las escalas. Y acá vamos a decir, con respecto a la primera opción, que el x es mayor que 1/2. Si aquí tenemos 1, aquí tenemos 1/2, entonces el x es mayor o igual. Quiere decir que el conjunto verde, incluyendo al número 1/2, hace que se cumpla con esta primera premisa. Si x es menor que 0, y acá voy a utilizar un paréntesis, no un corchete porque no estoy incluyendo al número 0, me voy a la segunda premisa de la primera opción. Entonces, vemos que no hay ningún elemento que pueda cumplir con las dos al mismo tiempo, por lo cual el resultado de la primera opción es un resultado vacío. Vamos a la segunda opción. En la segunda opción tenemos que x es menor o igual que 1/2. Tenemos este conjunto verde ahora. Tenemos que el x es mayor o igual que 0. Tenemos este conjunto. Entonces, donde se han solapado ambos rayados, el verde y el negro, tengo sí elementos, infinita cantidad de elementos entre el 0 y el 1/2, que hacen que se cumpla con
perdón, acá va a un medio, que se cumpla con el resultado de la segunda opción. Como en el primer caso tuvimos un conjunto vacío, debemos tomar como válido el conjunto que obtenemos en la segunda opción. ¿Qué pasaba ya para terminar con este bloquecito? ¿Qué hubiera pasado de tener un resultado no vacío en la primera opción? Y tendríamos que haber tomado ambos como válidos. Es decir, todos los elementos, si los hubiera de la primera opción, con todos los elementos, si los hubiera de la segunda opción.